Les tenemos noticias. Imagínense que nuestra pequeña miniserie de los años 20 llega a su fin en este último capítulo. Entonces hemos recorrido una gran cantidad de cosas de esta década. Hemos hablado del jazz, del charleston, del blues. Hemos hablado de la creación de Irlanda, de las carreteras, de la radio, del deporte. Hemos hablado del Dada, del surrealismo, del Bauhaus. Una gran cantidad de cosas hemos estado recorriendo. La geopolítica, la disolución del Imperio Turco Otomano, la cantidad de problemas que salieron de ahí. En fin, hemos hecho un recorrido bastante grande. Entonces resulta que Dislicores también está celebrando los años 20 y va a estar organizando eventos sobre esa época. Y cada mes va a organizar uno, con temas como el Charleston, el Moulin Rouge, el tango, Coco Chanel, la prohibición, el arte de los años 20, el jazz, el cine. Y esta coincidencia de temas hizo que quisieran apoyarnos para este capítulo y lo patrocinaran. Entonces les contamos esto. Les decimos que en sus 18 tiendas pueden encontrar la narrativa de estos eventos, que se pueden comunicar con ellos en www.dislicores.com y les agradecemos por su apoyo para este podcast. Buenas. Hoy tenemos nuestro último capítulo de la serie de los años 20 y vamos a terminar con 3 temas contundentes: la Bauhaus, la prohibición y la Gran Depresión. Y cada uno de estos temas es un tema enorme. Entonces, por un lado, el movimiento de la Bauhaus, que empezó en 1919, es una corriente que desata el modernismo como tal. O sea, hemos estado hablando del tema de la modernidad porque hay un tiempo en estos años 20 y sobre todo en Alemania y en la República de Weimar, en que es un tiempo de creatividad, de innovación, es un tiempo de libertad, es un tiempo de dejar atrás todos los fantasmas de la guerra y es un tiempo en que va a haber shows, cabarets, vodevils, bares gay, desnudos en escena. Es un tiempo en que hay una relajación, digamos, una ampliación de conceptos de libertad, estética, vanguardista. Hay como una especie de apertura mental de los espacios posibles en el arte, en la arquitectura. De eso hemos hablado, pero es que esto es un espíritu que recorre la época en diferentes instancias. Entonces se está dando un clima de vanguardia que está permeando todas las artes, pero también una alta industrialización. Entonces hay un punto en que entramos a conjugar el modernismo, la vanguardia, la industrialización, el arte y un poco de todo esto es la Bauhaus. Entonces ella es una corriente que realmente inaugura el modernismo en el siglo XX, que deja atrás el neogótico y el clasicismo y todas esas pesadas estructuras y esas arquitecturas palaciegas o monumentales que habían predominado durante el siglo XIX. Esto es una cosa mucho más funcional. Y simplemente dice que el lema que van a popularizar es el tema de que la forma siempre sigue a la función. O sea, que si algo es funcional debe ser bonito. La Bauhaus es el nombre propiamente de la escuela de arquitectura y diseño que fundó Walter Gropius en Alemania en 1919. Por eso el año pasado le hicieron una escama increíble los alemanes, que son buenos para celebrar. Y fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. El nombre era el estilo de la Bauhaus, la casa de la construcción estatal, es lo que traducían. Entonces Gropius funda la Bauhaus en abril del 19 y empieza a crear un mundo en el que se empezaban a dar los primeros pasos de las revoluciones sociales. Y va a suceder en esa época, es un tiempo de muchísimas tensiones. Va a haber un golpe de Estado, un putsch espartaquista, que fue el golpe de Estado que se intentó dar para llevar la revolución bolchevique a Alemania.
en el nombre de los espartaquistas de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, con una idea diferente del socialismo, pero con una idea del socialismo que no era una idea de partido único ni no tenía una estructura totalitaria. Pero en ese momento esto no fue posible porque a ellos los van a entregar y a ellos los van a condenar y los van a matar. Pero también está la ultraderecha nacionalista rondando. O sea, muchas tendencias están en ese momento. La ultraderecha nacionalista está clamando una venganza por la humillación de la Primera Guerra Mundial. O sea, un levantarse a partir de un discurso totalitario por lo que fue la humillación de la Primera Guerra Mundial para Alemania, que quedó en la inmunda. Alemania durante la Primera Guerra, pues habíamos visto, quedó pagando la reconstrucción de Europa, quedó culpable de la guerra, quedó derrotada en una situación dividida porque le quitaron, no la dividieron como en la segunda, pero sí le quitaron territorios importantes, prohibición de ejércitos, todas estas grandes privaciones, un problema económico tenaz. Entonces, en esta época tan turbulenta, hay un momento en que la gente quiere vivir y quiere olvidarse de toda esa cantidad de barbaridades que están pasando. Están pasando cosas muy confusas simultáneamente en esta República de Weimar. Entonces, la Bauhaus empieza en este contexto y trata de entender las artes desde una nueva concepción y hace un manifiesto que dice: arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía. Y la Bauhaus se crea con el propósito de ayudar a reconstruir la sociedad alemana, porque además quedaron vueltos nada después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, y entonces hay una recuperación industrial con un sentido estético. Las dos cosas están unidas. Y esto se va a radicar en Weimar, en Dachau y finalmente en uno de sus grandes epicentros, Berlín. Entre los directores de la Bauhaus, fuera de Gropius, que era el fundador, está Hans Meyer, está Ludwig Mies van der Rohe, y ellos van a tener que enfrentar el acoso de las autoridades nazis, porque es que esto se está dando en un claroscuro muy complicado. Pues que resulta que ya está empezando a incubarse el nazismo. Hay una película brutal que se llama El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, que muestra cómo se van incubando los demonios terribles del nazismo en esta época. Y hay otra película muy buena, digamos, eso no lo agrede a uno de esa manera, que se llama Cabaret, que va mostrando ese Berlín de los años 20 y de los comienzos de los años 30. Pues en Berlín la cosa están pasando muchas cosas a la vez, porque hay una creatividad y un desbordamiento artístico, cinematográfico muy grande, una reconstrucción industrial, esta vanguardia de la Bauhaus que va a ser la influencia más importante en el siglo XX en la arquitectura, en muchos campos todavía nosotros seguimos trabajando con muchos parámetros de la Bauhaus, pero a ellos les están mordiendo los nazis los talones, porque los nazis tienen una idea de monumentalidad, tienen una idea de Estado autoritario, nacional, gigantesco, impositivo, imperial, una estética muy parecida a la del estalinismo a la hora del té, si lo vamos a ver. Sí, y digamos son dos propuestas totalitarias enormes que hace que también, paradójicamente, grandes artistas de toda la vanguardia rusa, de la Rusia revolucionaria, tengan que salir también, porque se están imponiendo modelos autoritarios y totalizantes, y esta gente lo que está es abriendo puertas y ventanas a los diseños. Hoy día el diseño industrial existe gracias a la Bauhaus, porque es donde se une lo gráfico, lo industrial, lo estético, y empiezan a crear nuevas profesiones y empiezan a crear nuevas miradas dentro de la escuela y se establecen fundamentos académicos de las tendencias más predominantes de la arquitectura moderna y se incorpora una estética de la vida cotidiana. Ustedes se sorprenderían la cantidad de objetos en los cuales se relacionan desde las sillas en las que estamos sentados, que son diseños de la Bauhaus. O sea, es una gran parte de la vida cotidiana, de lo que forma parte de nuestro paisaje urbano, funcional, arquitectónico, de mobiliario, es Bauhaus. Los invito de todas maneras a que hagan un viaje gráfico por esta escuela, porque bien vale la pena reconocerse en todo lo que la Bauhaus significó. Y ahí tenemos esta tensión entre las vanguardias y el totalitarismo, porque como también es la época en que está surgiendo el surrealismo y el Dada, del cual estuvimos hablando también,
y al mismo tiempo se están incubando las tendencias totalitarias que van a terminar por imponerse en este claroscuro y en esta cantidad de aperturas que se estaban dando en ese momento y donde va a triunfar el totalitarismo. En 1933, cuando Hitler sube al poder, cierra la escuela de la Bauhaus. Entonces, bueno, pues eso es absolutamente lamentable. Entonces, ¿qué pasa? Que los surrealistas, la gente de la Dada, gente de la Bauhaus, todos los artistas de esta apertura del siglo hacia una nueva mirada del arte y de la estética se van para Estados Unidos, la mayoría, porque no se pueden quedar allá, porque lo que viene es una aplanadora. Una aplanadora no solamente en Alemania, también en Rusia, por eso les digo que están paradójicamente huyendo los grandes artistas de las vanguardias de la Rusia revolucionaria, pero a medida que se va imponiendo el modelo de Stalin, pues tampoco tiene cabida toda esta forma nueva de ver el mundo dentro del estalinismo, que es de otra forma un modelo totalitario, imperial, impositivo también. O sea, es sumamente paradójico que una revolución tenga un carácter imperial, pero de alguna manera eso va a pasar dentro de todas las contradicciones que tiene la historia. El asunto es que en ninguno de los dos modelitos caben todos los que están generando estas vanguardias. Entonces la mayoría se van para Estados Unidos porque Europa va a entrar en un punto en donde no hay donde pararse. Ellos todavía no lo saben, pero los hay que lo intuyen porque los artistas son los primeros que van a perseguir en estas corrientes totalitarias que están empezando a imponerse en ese momento. Entonces ellos van a desarrollar una buena parte de su obra en Estados Unidos. Y como la historia establece conexiones impredecibles, estos principios de las vanguardias de los años 20 van a reconectarse después con los años 60 y toda la estética de lo que va a ser el arte pop y todo lo que va a significar la revolución de los años 60 en lo estético. La revolución de los años 60 es una revolución política en los derechos civiles, es una revolución estética en todo lo que tiene que ver con la psicodelia, con las artes gráficas, es una revolución musical en lo que tiene que ver con el rock, es una revolución cultural, político-cultural de gran alcance. Esa revolución de los años 60 va a tener como base en lo estético las vanguardias de los años 20. Y así Warhol y todos ellos van a recuperar muchos de los planteamientos que se estaban haciendo en este momento para darles una nueva estética y una nueva visión que corresponderá a los años 60. Pero la base, digamos la salsa, a eso le va a echar otro pocotón de cosas, pero la salsita sobre la cual usted va a hacer la sopita o la salsa de los espaguetis son las vanguardias de los años 20. Ellos la llevarán a un nivel completamente diferente, pero la base es esta. Entonces, estos movimientos estéticos de los años 20 van a tener una proyección mucho más grande de la que ellos se pueden imaginar. Nadie nunca sabe cómo será interpretada una década en el futuro. Nos imaginamos cómo nos van a interpretar a nosotros en el futuro frente al cambio climático, a los movimientos de podcast, a la era de las redes, a todo lo que está pasando ahora en esta época tan confusa 100 años después de este entonces. ¿Quién sabe qué irán a decir de nosotros, cómo nos irán a mirar? No se imaginaba la gente de los años 20 que fueran a ser el punto de referencia de tantas tendencias en la modernidad del siglo, porque la gente vive lo que está viviendo y no se imagina cómo los calificará el futuro. Pero el asunto es que la Bauhaus va a ser un punto crucial de nuestra historia de los años 20. Y por lo que les digo, los invito a recorrer estéticamente este movimiento porque es fundamental. Ese es nuestro primer tema. Nuestro segundo tema es escabroso. La prohibición. La prohibición es algo que va a marcar a los Estados Unidos durante los años 20 y es una situación que se dio por la prohibición del alcohol. Entró en vigencia el 17 de enero de 1920. Hay varios motivos, hay motivos religiosos, discriminatorios, económicos. Lo religioso tiene que ver con que había muchas vertientes cristianas y protestantes en Estados Unidos. Hay con frecuencia resurgires de lecturas fundamentalistas religiosas de todos los pelambres. Y había un movimiento que se llamaba el movimiento de la templanza, que venía desde finales del siglo XIX. Estaba, entre otras cosas, por la prohibición del alcohol. Esto llegó a extremos tales que había una mujer que se llamaba Carrie Nation, que llegaba hacha en mano a las tabernas
y destruía las botellas que se encontraban ahí y las mesas, y eso fue ganando popularidad en las primeras décadas del siglo XX. El discriminatorio, a esto hay que pararle muchas bolas. Cada vez que viene una oleada de migraciones, esa migración se discrimina, se criminaliza, se demoniza, y en Estados Unidos, que ha sido un país conformado por migraciones, cada vez que lleva una nueva oleada, esa oleada lleva consigo una gran cantidad de prejuicios. Entonces, pues tanto que ellos tienen siglas para descalificar y denominar de manera racista a cada una de las poblaciones que tienen. La manera más humillante y degradante de decirle a las comunidades negras, que entre otras cosas nunca fueron una migración voluntaria sino esclava, es nigger. A nosotros los latinos nos dicen speaks por la fonética de nuestro idioma. A los italianos les decían WOP porque llegaban con un letrero que decía WOP, without papers, es sin papeles, para que no tuvieran problemas jurídicos porque estaban en la legalización de una migración de más de 1 millón de personas que venían de la Italia. A los judíos Jewish American Princess, JASP, o sea, las princesas judías americanas. Es decir, para cada una de las migraciones ellos tienen una sigla discriminatoria con la cual suelen atormentarse. Entonces aquí está llegando muchísima gente, es un tiempo de migración muy alto. Entonces empiezan a asociar a los emigrantes con el crimen y con el alcoholismo. Mira vos. Entonces empieza, o sea, una y otra vez tenemos que enfrentarnos a esto en todas las sociedades, en todas las generaciones y en todas las épocas. Que cada vez que llega una migración, que cada vez que llega un montón de gente por situaciones de toda clase de calamidades, a esa gente se le discrimina y se le atribuyen toda clase de conductas impropias y se montan los prejuicios contra los nuevos emigrantes. Entonces, eso que nosotros estamos viviendo ahora, desafortunadamente se repite en toda la sociedad y es la criminalización de los recién llegados. Entonces, en ese momento se decía que los borrachos eran los emigrantes, como si los gringos no hubieran bebido hasta las orejas toda la vida. No, ahora queda que los borrachos son emigrantes. Y dentro de este nivel de discriminación, también decían que los recién llegados eran anarquistas, eran comunistas, eran revolucionarios. Había mucha gente revolucionaria llegando y entonces eso también los van a meter dentro de todos los sacos. Y aquí, en este contexto, va a haber un crimen de una injusticia que sigue siendo uno de los procesos que se reconoce de mayor injusticia judicial de los Estados Unidos, y hay que ver que ellos tienen bastantes, el caso de Nicolas Sacco y Bartolomeo Vanzetti. El caso de Sacco y Vanzetti. Eran zapateros, Sacco era zapatero, Vanzetti era vendedor de pescado. Fueron acusados de un doble homicidio y un robo a mano armada y les imputaron homicidios ocurridos 20 días antes, muy lejos de donde ellos se encontraban. Pero eran los perfectos para ser tomados como chivos expiatorios por el doble homicidio. Y entonces los van a llevar a un juicio y contra toda evidencia y contra todos los pedidos de la gente, los condenaron a pena de muerte y murieron 2 hombres inocentes por ser emigrantes, Nicolas Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Este es un caso emblemático de la injusticia, esto es un caso terrible, Sacco y Vanzetti, que simplemente dentro de la oleada de la xenofobia y del clima de intolerancia que en ese momento había con respecto a las grandes migraciones, ellos van a llevar del bulto por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, porque ni siquiera se les pudo realmente probar una conexión con el crimen. De esto está lleno muchísimas historias de injusticias testimoniales en ese país. El tercer motivo era el económico, que los economistas y los políticos decían que el alcohol se veía como un elemento que disminuía la productividad. Entre la rasca y el guayabo la gente camellaba menos en un proceso de altísima industrialización. El asunto fue que con diferentes argumentos, unos y otros, el Congreso de los Estados Unidos terminó por aprobar la enmienda 18 de la Constitución que prohibía la venta, la prohibición, la exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en un comienzo la ley empieza a tener cierta popularidad y durante un tiempo se fue reduciendo el consumo de alcohol, pero luego ya se volvió prohibición total. Bueno,
Venga, les digo lo que esto pasó. Con la prohibición del alcohol se van a formar unas mafias porque se empieza a formar un negocio multimillonario que era vender whisky en las destilerías debajo de las tabernas a escondidas, y esto lo que va a hacer es disparar la mafia, la importación de bebidas a escondidas, se vuelve un negocio ilegítimo, nadie lo puede controlar, va a empezar a generar confrontaciones violentas, vayan a llegar a los asesinatos en masa, van a producir la figura de los gángsters y van a tener estos personajes como Tony Denison y el famosísimo Al Capone, que se hicieron ricos y crearon una organización criminal en todo el país. Chicago se volvió la ciudad más insegura del mundo. Es la época en que usted ve en las películas las Thompson de tambor redondo, en esos carros negros disparándose los unos a los otros en la mitad de las calles. Es la época de las matanzas a las salidas de los bares. Es la época en la que se desata una oleada de criminalidad total, y es cuando aparecen Elliot Ness y sus Intocables. Que van a hacer una serie de televisión durante mucho tiempo y luego van a ser llevados al cine, una producción muy buena con Kevin Costner y con Sean Connery. Y resulta que la prohibición se vuelve la fuente de una gran cantidad de generación de riqueza ilegal por fuera del Estado, en donde algunos personajes de esas comunidades italianas que venían con una mano adelante y la otra atrás se van a montar en la prohibición para crear una cantidad de dinero ilegal, también los irlandeses. Entonces, esto hace que de una enorme migración de millones de personas, los 4 gatos que se metan a hacer una mafia con eso, carguen el estigma de la nacionalidad, ¿eh? Entonces, la mafia italiana o irlandesa, pero estamos hablando de millones y millones y millones de personas que llegaron a estados de pobreza increíble y que nunca fueron mafiosos. Entonces, se forman estas mafias y esto va a generar un nivel de riqueza tan grande que van a poder comprar la policía, que van a poder comprar los jueces, que van a poder comprar funcionarios del Estado, porque todo es sobornable con el dinero tan impresionante que se va a formar con la prohibición. La prohibición da las condiciones económicas para crear un negocio increíblemente rentable, ilegal, criminal, armado, sobre el cual el Estado no tiene ningún control y que lo pone en una guerra contra un problema que antes no tenía. O sea, empezamos y no, había algunos argumentos, que el religioso, que el económico, pero de ahí a que se nos vuelva el problema, no, que se va a volver esta vaina, es la prohibición la que va a generar este lío tan grande que va a pasar en ese momento y va a convertir esto en una oleada de crímenes por todas partes que parecía incontenible. Eso lo que va a llevar es a un caos social muy grande. Y les digo, ciudades como Chicago se vieron profundamente afectadas por toda la época de la prohibición. Dicen que Joseph Kennedy acumuló su fortuna durante el tiempo de la prohibición contrabandeando alcohol, y que más adelante sus hijos tendrán, digamos, ya las fortunas que originalmente fueron sacadas de la prohibición. Eso lo dicen y lo dicen y lo dicen en varias ocasiones, que ese es el origen de la fortuna del clan Kennedy, que era como el ciclo de pasar de la prohibición luego a la política. Entonces, esto, digamos, va a permear todo en los Estados Unidos y va a generar un nivel de caos, criminalidad y muertes, porque va a ser increíblemente violento. Cuando esto se sale, como era que Rockefeller, que en 1919 apoyaba la prohibición, porque él también le parecía que eso era un desorden social, decía, ya para 1932, cuando la cosa está salida de todo nivel, dice, en general ha aumentado el consumo del alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales. Entonces, con esto está mostrando que finalmente la prohibición no logró contener el alcohol, ni evitar que la gente bebiera, ni hacer que la sociedad fuera más moral y más ética en su comportamiento, ni que trabajaran más. O sea, ninguna de las razones por las cuales se hizo la prohibición se cumplieron, pero en cambio todas se desbordaron y se creó un nivel de criminalidad y de mafia que no se podía controlar. La prohibición mostró durante los años 20 su ineficacia para controlar un consumo
pero su capacidad de generar una organización criminal de vastísimas proporciones que los Estados Unidos no había visto antes. Y en medio de esta prohibición había una especie de un refugio del alcohol que era Cuba. Porque como Cuba, acuerde que se podía ir en ferry allá y tenía todo ese montón de vínculos con los Estados Unidos, en Cuba sí se podía tomar. Entonces la gente se iba para Cuba y se chiflaba allá. Entonces Cuba era todos los grandes cabarets y los casinos y las apuestas y la prostitución. Entonces Cuba se vuelve el centro de los negocios, de lo que tiene que ver con la prohibición, porque allá todo es legal. Entonces, en la película de Hoffa, uno de los argumentos que plantean, aparte del origen de la fortuna a partir de la prohibición, es que cuando sucede la Revolución Cubana, todos esos negocios van a quedar desactivados y eso va a generar en los Estados Unidos una dinámica profunda en contra de la Revolución Cubana porque les quitó el billete de los casinos y de los negocios, todo eso. Esto tiene un montón de patas, o sea, por donde uno la vea genera una gran cantidad de complicaciones sociales, políticas, de procesos y de pueblo, pero no sirvió, o sea, no sirvió. Lo que hizo fue criminalizar a los Estados Unidos y costó la vida de un montón de gente y hubo episodios de matanzas y todo eso y se volvió un género del cine. Entonces los gángsters se volvieron figuras importantes dentro de la cinematografía. Al Capone alcanzó una celebridad macabra y asquerosa, esas que le gustan a la gente de los asesinos perniciosos y espantosos, que por alguna razón terminan llamando tanto la atención de las futuras generaciones cuando lo que fueron fue unos matones a gran escala. Porque hicieron billete de una sustancia que se criminalizó. Eso fue todo. Pero entonces Al Capone se vuelve, y como les digo, esa es la época de Bonnie and Clyde y es la época de todas estas bandas criminales, asaltantes, todo eso. Y a esto póngale la prensa, dándole eco y dándole toda la proyección y toda la resonancia a una situación que estaba fuera de todo control de suyo. Y nos queda ese cóctel cinematográfico noticioso, mediático y brutal que fue la prohibición en los Estados Unidos. Ya en esas épocas quedaba claro que eso no servía para nada, que no tenía nada que ver con el consumo de la sustancia porque en lugar de frenarlo lo disparó, que no tenía que ver con un comportamiento social diferente porque lo que hizo fue criminalizar la sociedad, que no tenía que ver con un problema de salud pública porque si a todo el mundo lo están matando, por eso la salud pública es muy probable que no esté mejorando desde que la gente muere esa bala. Entonces, lecciones históricas de la prohibición, 100 años después, que no sirvió. Y después, por eso la película de Los Intocables, cuando ya después de toda esa cantidad de gestas tratando de encontrar el alcohol clandestino, le dicen al personaje de Eliot Ness, encarnado en este caso por Kevin Costner, que acaban de levantar la prohibición. ¿Qué piensa él de eso? Y el tipo dice, pues que me quiero tomar un whisky. Y con eso termina la película. Ahí como episodios de los años 20. La otra parte, y es uno de los capítulos más dramáticos, la Gran Depresión. Bueno, pero si todo, digamos, iba para adelante, ¿qué fue lo que pasó aquí? La Gran Depresión todavía sigue siendo el debate y el objeto de muchos análisis. Todavía esto sigue siendo un gran debate en la economía. Hay algunos factores que se habla de la quiebra de la bolsa de Wall Street, conocido como el martes negro, que eso que ocurre en octubre del 29, cuando se quiebran en cadena un montón de bancos. También se hablaba de malas inversiones, algo parecido a los bonos basuras, algo parecido a la creación de capitales ficticios, de burbujas inmobiliarias, de cosas que no tenían, inversiones que no tenían respaldos reales. Y esto va a hacer que miles de bancos se vayan a quebrar al mismo tiempo, que paralicen las empresas, los negocios, que se paralicen las producción y las ventas, malas políticas del gobierno que no supieron administrar la situación de la crisis, el efecto de la Primera Guerra Mundial en el mapa de Europa. Y esto va a generar un desempleo del 25%. Y la crisis más grande que ha tenido los Estados Unidos, se desplomó la natalidad. Y esto produce un efecto en cadena terrible porque es que el pacto de Versalles, que ponía a Alemania a reconstruir a Europa,
que era pues el castigo más oneroso, que eso es como si a Colombia la pusieron a pagar la deuda externa de América Latina, imagínense cómo hacemos nosotros. Pues Alemania no podía pagar la deuda de la reconstrucción de Europa. Keynes decía que con el 10% de la deuda que pagaran los alemanes ya su economía sería inviable en el futuro. La condición era que Estados Unidos iba a apoyar a Alemania en la reconstrucción y en el pago de la deuda. Entonces que de alguna manera había un apoyo a Alemania que era los Estados Unidos. Por los Estados Unidos se quiebra. Entonces no puede ayudar a Alemania. Y como los bancos están encadenados, entonces la banca europea también se quiebra. Y se produce una cadena de quiebras y esto se destruye la economía en ese momento. Esa crisis económica tan profunda, ese desempleo, esas imágenes de la Gran Depresión, de toda la gente en automóviles recorriendo los Estados Unidos hasta que se les acabara la gasolina, en esos Fords negros, en medio de la miseria. Fuera de eso hubo un problema con la tierra, y es que una mala utilización del arado hizo que grandes polvaredas se levantaran, con lo que se perdía una gran cantidad de tierra fértil en unas polvaredas gigantescas que daban un espectáculo totalmente dantesco a estas caravanas de desesperados en esos carros esperando a que se les acabara la gasolina en ese país inmenso, sin empleo, con los letreros diciendo yo tengo tantas capacidades, tantos idiomas y no consigo empleo. Y empieza a desplomarse la economía, empieza el principio de la incertidumbre en la economía que antes no estaba contemplado. Pero ¿por qué si estábamos tan buenos? ¿Por qué si todo nos estaba alcanzando, si estaban las cadenas de montaje, si estaban los automóviles en millones, si había todo ese montón de inversión, una industrialización en marcha? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que falló? Esto es una pregunta que se hacen los economistas y se hace la sociedad. Continuamente dice, bueno, una parte de lo que se considera también es que se creía que el progreso era infinito, que el crecimiento económico era infinito, que este estado de bonanza se podía mantener para siempre. Entonces se hicieron inversiones mucho más allá de lo sostenible. Entonces se hicieron muchas más fábricas de las que en realidad se necesitaban. Se hicieron muchos más automóviles de los que se podían vender porque Europa tampoco tenía la capacidad de comprar todo ese montón de carros porque Europa apenas estaba levantándose de la Primera Guerra. Entonces hay un momento en que se sobredimensiona el gasto, la producción, y se genera una cantidad de cosas haciendo el supuesto de que el crecimiento va a ser infinito. Y hay un momento en que quedan encartados con todo eso, el crecimiento se detiene y se cae la economía y se produce el crack del 29. Y esto es una desplomada de un momento a otro. Y toda esta esperanza, esta forma infinita de concebir el progreso, porque siempre creemos que el progreso es infinito. Y una y otra vez nos hemos estrellado hasta ahorita con el cambio climático, con la idea de que el progreso es infinito, lineal, creciente y permanente, y parece que la historia nos está demostrando y nos ha demostrado muchas veces que eso no es así. Entonces, todo este auge de los años 20, esta euforia económica y de inversión, en un momento dado se encuentra con un límite. Y ese límite nos dice no hay más para dónde crecer. Y empiezan a caerse y a desplomarse los bancos como todo estaba conectado. Entonces esto va produciendo un efecto en cadena. ¿A quiénes les va? ¿A quiénes están fuera de esto? La Unión Soviética. Porque tiene una economía completamente diferente diseñada por ellos mismos. Y nosotros los colombianos vamos a estar bastante protegidos de esta crisis porque nosotros estamos en la bonanza cafetera, que es lo que va a cimentar la cultura cafetera como una cosa tan importante de nuestra identidad como colombianos. Y porque estamos recibiendo los beneficios de la indemnización por la separación de Panamá. Entonces nosotros tenemos dos colchones ahí, el café y Panamá, que hacen que a nosotros los colombianos esto no nos afecte de una manera tan dura como le va a afectar a otros países, incluido Argentina y ahí para adelante, cuyas economías están encadenadas. Todo el que tenía la economía profundamente encadenada se caen al mismo tiempo por la misma razón que los alpinistas que están amarrados subiendo la montaña. Si se cae uno, se caen todos. Si se les resbaló el piolet y se van todos para el fondo del abismo. La crisis del año 30 se considera uno de los factores que desencadenará la Segunda Guerra Mundial. Eso es una de las cosas que se considera incidentes porque ante la ruina económica, el panorama tan supremamente sombrío que va a surgir ahí,
los populismos, los totalitarismos, los miedos van a germinar en forma mediática y van a hacer que mucha gente empiece a descargar la culpa o el inconsciente colectivo en los populismos que señalan e inventan enemigos como formas de solucionar lo que, por lo menos psicológica o simbólicamente, lo que la gente está viviendo en la dificultad de la vida cotidiana. Entonces, dicen que esto es uno de los elementos que contribuyó a la Segunda Guerra Mundial, y esto además termina de una manera muy sombría una década tan esplendorosa, Oli. Porque semejante rumba, semejante blin blin, semejante moda, semejante estética, semejante cantidad de nuevas perspectivas en todo sentido, es como si nos despertaran con un baldado de agua fría después de una parranda maravillosa. Entonces hay este sabor extraño, ¿no? Que esto termine con una crisis económica del tamaño de la crisis del 29, que era cuando la famosa escena donde los ahorradores se botaban de los edificios, se suicidaban en masa cuando veían que lo habían perdido todo. Pero de aquí saldrán, y saldrán de una manera muy interesante, que es bien importante recordar cómo Franklin Delano Roosevelt va a contrarrestar la crisis con una política que se va a conocer con el nombre del New Deal o Nuevo Trato. Esa política la pone en marcha a partir de 1933 y tiene como objetivo luchar contra los efectos de la depresión. Entonces son políticas intervencionistas del Estado que desarrollan un papel central en el nuevo trato, en el New Deal. Y entonces el Estado empieza a intervenir porque si no la situación se puede empeorar al infinito. Entonces lo que hace es que empieza al ver que la población ha perdido toda capacidad adquisitiva y no puede comprar los bienes disponibles del mercado, y esto hace que el círculo se vaya volviendo vicioso, entonces había exceso de oferta y los precios bajaban. Esto era que la gente hacía filas con carretillas de dinero, y cuando llegaba a la ventanilla y el dinero no valía nada. Entonces él decía, bueno, si aquí no nos ponemos las pilas y no tratamos de bajar la tasa de desempleo, se nos desploma esta sociedad, y esto sí es muy grave. Entonces las políticas del New Deal tenían dos objetivos principales: reactivar la economía por medio del consumo y la inversión. Y entonces va a haber un enorme aumento del gasto público. Esto es bien interesante porque en estas épocas en donde el discurso dice que suprimir el gasto público es la manera de recuperar las economías, y lo que ha generado es una pauperización enorme y una brecha de desigualdad mucho mayor, aquí la idea era otra. La idea era aumentar el gasto público a través de la industria, era potenciar las inversiones, era poner en marcha grandes proyectos de obras públicas para poder generar empleo en millones de trabajadores, establecer controles bancarios para evitar una crisis como la del 29. También se hablaba de aumento de las reservas bancarias para garantizar solvencia. Banco que no estuviera en capacidad de garantizar su solvencia se cerraba. La ley de emergencia bancaria fue lo que se llamaba esto, Emergency Banking Act, que clausuraba a todos los bancos que no pudieran manifestar una solvencia y dejaba operar solamente los que tenían el billete para poder operar. Y estimuló la concesión de créditos empresariales para que la gente pudiera empezar a montar industrias y a montar empresas. Y actuaba en el ámbito económico como una intervención aplicando políticas que regulaban las relaciones entre los empleados, los empresarios, estableciendo un salario mínimo y una jornada máxima de trabajo. O sea, no se podía trabajar más de las 8 horas, que era lo que estábamos hablando, que las 8 horas era lo legal y lo mínimo para trabajar. O sea, ni les quitaban las horas de trabajo porque se necesitaba todo ese pago, ni los dejaban que trabajaran 16 o 17 horas, como en la época de la Revolución Industrial, cuando la gente moría atada a las fábricas. El salario mínimo empezó también a ser parte, junto con la disminución del empleo, que los trabajadores tuvieran un poder adquisitivo nuevo. Les digo el salario mínimo porque es que esto no existía antes. Eso se inventa en esta época. O sea, que la gente no puede ganar menos de una determinada suma de dinero, parte de las medidas que se tomaron en este momento para garantizar el poder adquisitivo de la gente. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a tener un efecto positivo de demanda y bienes de servicio. Se crea el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones. Eso se llama The Social Security Act, el Acta de la Seguridad Social.
que tenía como objetivo disminuir las desigualdades sociales, especialmente entre las personas ancianas que se habían empobrecido terriblemente durante la depresión, porque eran los que han perdido todos los ahorros, lo habían perdido todo y que habían quedado en circunstancias muy tenaces. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el New Deal? El New Deal va a ser una inversión social a todo nivel y va a crear mecanismos de protección para la sociedad y medidas sociales. Esto va a ser el Estado benefactor. Entonces, el Estado benefactor es que el Estado esté en capacidad de garantizar que haya mecanismos para que la brecha social no se haga más grande, para que la gente pueda tener ayuda, porque ¿qué pasa? Cuando no lo ayude a usted el Estado, si usted individualmente no está en condiciones sostenibles, se lo lleva el que lo trajo. Entonces, un anciano, si no tiene ningún tipo de subsidio, no tiene ningún tipo de pensión, allá las familias no tienen ese nivel de red y de amarre que tienen en las sociedades de América Latina, donde la familia está con uno en todas. Allá no pasa eso. Entonces, si a usted el Estado no lo protege, en realidad no lo va a proteger nadie. Si usted no tiene quien le dé un salario mínimo, usted no se lo va a poder ganar. Entonces, lo que van a hacer es un gran proceso de inversión social para crear condiciones que generen empleo, estabilidad económica y mayor poder adquisitivo para que la sociedad se recupere como sociedad. O sea, no es recuperar la banca, es recuperar la sociedad. Porque la banca por sí sola no recupera la sociedad, se recupera ella, pero la sociedad sigue por ahí mirando por la ventana. Entonces, lo que entiende Franklin Delano Roosevelt era que se había roto el pacto social por medio del cual un país y una sociedad mancomunadamente podía salir adelante de un tiempo difícil. Y había que restaurar un orden roto. El entender que había que restaurar un orden resquebrajado por una crisis económica de proporciones absolutamente aterradoras fue lo que le dio a este hombre la genialidad para poder encontrar una fórmula y una salida a la Gran Depresión. Esto además con todo el apoyo de Keynes, que lo va a hacer ahora y después en la posguerra, de John Maynard Keynes. Y la idea era recuperar la sociedad en tiempos de crisis. Hay un concepto que tienen los daneses que es particular y ellos tienen, que se llama la malla. La malla, según la sociedad en Dinamarca, los daneses dicen que la malla es la capacidad de ayudar a los más débiles y de ayudar a los más pobres. Que una sociedad es fuerte en la medida en que pueda ayudar a los más débiles. La ayuda que se le dé al más débil te demuestra la fuerza de la sociedad. La malla quiere decir que no te dejan caer. La malla quiere decir que los daneses siempre te van a recuperar, que tú estás trabajando con el Estado y para el Estado, pero el Estado también trabaja para ti y contigo. Un poco la idea de esa malla, de la capacidad de un Estado de poder recuperar y darle la mano a su propio pueblo, cuando una emergencia de semejantes proporciones ha ocurrido, fue lo que lo sacó de la Gran Depresión. Fue precisamente toda la inversión social y todo el interés en invertir en el gasto de la sociedad, en educación, en salud, en todo esto para que hubiera condiciones de recuperación económica y evitar el proceso de pauperización aceleradísimo en el cual estaban sumidos en ese momento, que generaba ese panorama de esa época tan terrible. Esa es la época de los campamentos de huelga a los que le cantaba, era de los trabajadores sin ninguna esperanza. Bruce Springsteen tiene un disco que se llama El fantasma de Tom Joad y son los trabajadores de la época de la Gran Depresión. Woodrow Gertie, el cantor, el trovador que inspiraría a Bob Dylan, era el hombre que cantaba en los campamentos de huelga con la guitarra a toda la gente sin empleo que estaba en ese momento viviendo las condiciones más duras. Hay todo un imaginario de lo que fue la Gran Depresión, un imaginario del primer totazo que se van a dar en los Estados Unidos después de toda la prosperidad del siglo XIX y la expansión del antiguo oeste y la frontera abierta, infinita, y el crecimiento de los años 20 y su participación en la guerra, que para ellos fue, digamos, mucho menos dolorosa de lo que fue para los europeos. O sea, ellos venían de un ciclo de bonanza muy grande. Sí, y no se habían encontrado todavía con una dificultad ni con un límite del tamaño de lo que fue la Gran Depresión. La Gran Depresión va a generar una herida en la memoria de los Estados Unidos que todavía ellos lo recuerdan como uno de sus grandes fantasmas. La gente deja de creer en el dinero, piensa que solamente el oro
debajo de la cama es lo único que les va a garantizar algún tipo de solidez económica en caso de que el dinero deje de valer. Esto va a generar un nivel de miedo colectivo muy grande. Y es a través de la inversión social y a través de la intervención del Estado en la sociedad y el control a los bancos y el restaurar todo el nuevo orden, como Franklin Delano Roosevelt va a sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión y eventualmente más adelante ellos van a llegar a ser una sociedad industrial de grandísima riqueza en la posguerra, después de la segunda posguerra. Después de este periodo tan absolutamente mágico en tantos sentidos, trágico en otros, porque también había mucha gente con hambre en ese momento, viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Segunda Guerra Mundial frena en seco toda esta vanguardia, toda esta pachanga, toda esta alegría, todo este blin blin y toda esa cantidad de evolución artística y creativa que se estaba dando en las vanguardias del siglo XX y de los años 20. Entonces esta década también es mítica porque es como un respiro, como un momento de alegría, de euforia, de expansión, de desinhibición antes de que se venga la peor de todas, la Segunda Guerra Mundial. Y por eso le digo, todos los artistas se tuvieron que ir porque estaban en los lugares donde surgiría el fascismo, en Hungría, que está Tristan Tzara, en Berlín, que están la mayoría de ellos, y los españoles estaban en España, que va a caer en la guerra civil después. Entonces, toda esta dicha queda cortada en seco por una guerra mundial. Y la Segunda Guerra Mundial pues es algo completamente inimaginable, o sea, nadie se podía esperar que una cosa de ese tamaño pudiera sucederle al mundo por segunda vez, pero en cambio peor. Entonces este periodo de entreguerras siempre queda como una pequeña etapa de inocencia, una tregua vanguardista, creativa, amable, deliciosa, entre dos guerras mundiales. Sí, por eso después casi que desaparecen los años 20 como años 20 para llamarse el periodo entre guerras. Entonces, este periodo entre guerras es increíblemente diverso, caleidoscópico, porque está generando las vanguardias y los totalitarismos, porque está generando las democracias y los fascismos, porque está generando el arte y los nacionalismos, porque está generando la moda y está cambiando toda la estructura y al mismo tiempo otros proyectos sumamente autoritarios se están gestando, porque es increíblemente libertario, pero le pisan los talones los fascismos que se cernían alrededor de esta época dorada y fastuosa del Gran Gatsby. Todo eso está pasando al mismo tiempo, de todo como en botica. Pero hay tantas cosas que moldean la cultura contemporánea, que tienen su lugar en los años 20. Hay tanto de lo que hemos hablado que sigue hoy siendo parte de nuestros patrones estéticos, de nuestra idea de lo moderno, de nuestra idea de la arquitectura, de nuestra idea de las vanguardias, que los años 20 siempre serán y siguen siendo una referencia histórica fundamental para entender una buena parte de la cultura contemporánea. Y por eso, 100 años después, hemos hecho esta pasada de 4 capítulos para recordar y vivir los esplendores, las vanguardias, las aperturas, las contradicciones y los caleidoscopios de esta época múltiple, compleja, maravillosa que fueron los años 20. Quedarán muchas cosas por fuera, porque es un periodo prolífico y multifacético, evidentemente, pero estas son algunas de las que escogimos para dar una mirada a los años 20. Estos eran tiempos del racismo puro y duro en los Estados Unidos y los cantantes de jazz tenían que vivir una situación terrible porque no podían comer en la misma mesa del bar donde cantaban, y estas historias tan duras de lo que fue la época, el surgimiento del jazz como el momento más importante de la música, junto con la discriminación más brava para los propios cantantes del jazz. Era una época en que también estaba vivo el Jim Crow System, el sistema de segregación en los Estados Unidos. La música surgía en medio del dolor, del racismo y la segregación. En España se estaba dando una generación de poetas de lo más maravilloso que ha producido ese país, la llamada generación del 27. Era Federico García Lorca, Rafael Alberti,
Luis Cernuda, Salinas. Pedro Salinas era una constelación de poetas, los más maravillosos y los más increíbles. Con solo Lorca y Alberti esto ya hubiera sido una cosa fuera de lo común. Pero también estaban Jorge Guillem, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Alessandri, todos ellos creando una manera de hacer poesía que engrandeció no solamente a España, sino a toda la lengua y a todo el alma y al espíritu humano con su poesía y con su obra. Federico García Lorca no sobreviviría a la Guerra Civil Española, sería asesinado. Alberti pasaría muchísimos años en el exilio. Pablo Neruda llevaría a esta generación en su corazón y en su obra. Y todos nosotros somos mejores porque esta gente escribió poesía en 1927 y nos dio una luz y una mirada en el alma que es absolutamente maravillosa por el solo hecho de que ellos hubieran existido en 1927. Muchas otras cosas estaban pasando y nosotros intentamos hacer aquí un paneo, una mirada en 4 capítulos sobre lo que fueron los años 20 por todo lo interesante que tienen en la mirada del mundo contemporáneo y de la modernidad. Entonces, desde los espacios de la popularización del deporte, de la Bauhaus, del jazz, del Charleston, de la radio, de los medios de comunicación de masas, de las carreteras, desde los espacios de las modificaciones en la vida cotidiana, desde los espacios de los movimientos estéticos, de lo que va a ser el Dada, el surrealismo, desde los espacios de la nueva moda, de las floppers, de las vanguardias, de los cabarets, de la música y de todo este caleidoscopio de posibilidades estéticas, históricas, pictóricas, gráficas, art déco y todo lo que hemos venido narrando a lo largo de estos 4 capítulos en la narración Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.